En los meses de octubre y noviembre, se empieza a respirar el aroma de las festividades para celebrar la llegada del Día de Muertos. Una tradición mexicana que también se festeja en muchos países de Sudamérica. Los preparativos para recibir a las almas de nuestros muertos empiezan aproximadamente un mes antes. Cada estado de la República Mexicana adorna sus ofrendas de distintas formas. La similitud, en la mayoría de los estados, son las fechas en las que se empiezan a colocar las ofrendas. Además de que en cada día que les mencionaremos, se ofician misas. Por ejemplo, desde el 28 de octubre, se colocan las ofrendas para las personas que murieron en accidentes o fueron asesinadas. El 30 de octubre, se reciben las almas de los niños. El 31 de octubre, llegan los adultos. Todos son recibidos con un camino de flores de cempasúchil, que se empieza desde el altar hasta la entrada de la casa, para que los muertitos no se pierdan. El 1 de noviembre, todas las almas de los fieles difuntos ya se encuentran entre nosotros, degustando las delicias que se les han colocado en las ofrendas. Al mediodía, se empiezan a ir las almas de los niños. El 2 de noviembre, a las 12 del mediodía, también parten los adultos. Se oficia una misa general, a las 7 p.m., en la que se despide a las almas de los fieles difuntos. Y es entonces, cuando nosotros, los vivos, podemos consumir los alimentos de la ofrenda. Es bien sabido por muchas personas creyentes en estas tradiciones que el sabor de los alimentos cambia. Es como si no supieran a nada, como si ya se les hubiera consumido la esencia. En los pequeños pueblos, los habitantes recomiendan a su gente no viajar por ningún motivo fuera de él, ya que por las carreteras se encuentran las almas de los difuntos que vienen a visitar a sus familiares vivos, o bien que ya se marchan, y pueden llevarse a su paso a los vivos que interrumpan su camino. Con estas 3 leyendas mexicanas, daremos inicio al especial del Día de Muertos, que durará hasta principios del próximo mes. Al menos que alguna de esas almas decida llevarnos con ella. Muajajajaja. Empecemos. El hombre incrédulo. Don José era el habitante de un pequeño pueblo. Era irrespetuoso, burlón, egoísta y, al igual que su mujer, no creía que las almas de los fieles difuntos vinieran a observar siquiera las ofrendas que se les colocaba. Vivían con su anciana madre, que era muy creyente de estas tradiciones. Los años pasaron y su madre murió. A don José le dio igual cuando empezó la temporada de Día de Muertos. Nunca puso ofrenda. Hasta que, después de varios aniversarios de la muerte de su madre, sus demás familiares le preguntaron si en ese año sí pondría ofrenda. Él, enojado, dijo que no. Aunque después se le ocurrió una maquiavélica idea. Consiguió un costal lleno de majada de vaca, es decir, excremento de vaca. Al llegar a su casa, colocó una pequeña mesa. Puso en el centro de la misma un plato, y lo llenó de majada de vaca, y el resto de lo que contenía el costal lo fue extendiendo alrededor de toda la mesa. A un lado de ella, colocó unos trozos delgados de ocote. El hombre se carcajeaba cuando terminó de poner su altar. Tomó una silla y se sentó frente a la mesa a esperar la hora en que su madre viniera por su ofrenda. Las horas pasaron y no sucedió nada. Comprobando según él que las almas de los muertos no volvían, se fue a la cantina del pueblo a tomar unas cervezas y ahí empezó a fanfarronear diciendo que él no creía en la visita de los muertos.
ni en que venían a comerse la ofrenda que los familiares les colocaban. Un hombre le dijo que, la noche siguiente, se pusiera lagaña de perro en los ojos, y que luego se sentara en la entrada de su casa y que su opinión cambiaría. Así lo hizo. Se sentó en el pórtico de su casa que daba a la calle y esperó a ver qué sucedía. Casi se quedaba dormido cuando de pronto escuchó unos murmullos como de una multitud. Se despabiló y vio como una gran procesión se acercaba. Eran personas envueltas en largas túnicas negras con capuchas en las cabezas. En una mano sostenían velas de diferentes tamaños, grosor y aspecto, desde la más elegante hasta la más sencilla. Y en la otra mano llevaban platos o bandejas llenas de frutas, pan, dulces, comida y grandes manjares. Algunos llevaban canastas sobre sus cabezas y chiquihuites en los hombros, ramilletes de plátanos, ollas llenas de mole, cántaros con atole, platos con tamales y muchos regalos más. Iban contentos y hasta bailando. Don José no les podía ver bien el rostro, hasta que, al final, muy alejada de aquella multitud, como si le diera pena, venía una figura encorvada y pequeña que sollozaba y lloraba lastimosamente. En una mano sostenía unos trozos pequeños de ocote, que al quemarse soltaban pequeñas gotas de aceite que le escurrían por el brazo. Y en la otra mano llevaba un plato lleno de majada de vaca, y en el hombro cargaba un costal lleno de lo mismo. Era su madre, que se llevaba la ofrenda que él le había colocado. Don José, muy asustado al comprender que aquellas eran las almas de los muertos, dio un gran grito de horror y al hacerlo, vio cómo aquellas figuras voltearon a mirarlo. Eran rostros descarnados, de huesos amarillos y viejos. Don José se desmayó al instante. Su mujer ni siquiera se percató del hecho. Al siguiente día, despertó con los rayos del sol. Arrepentido por haber visto a su madre en aquella situación tan penosa, quiso remediar su error. Le ordenó a su esposa que matara gallinas y guajolotes, que preparara tamales y atole, que comprara pan y flores para el altar. Su esposa hizo lo que don José le mandaba. Don José le dijo a su esposa que le avisara cuando todo estuviera listo para llevar la ofrenda a la iglesia o al panteón. Y luego se acostó a dormir. Cuando todo estuvo listo, la esposa de don José le fue a avisar. Pero por más que lo intentó, don José ya nunca más despertó. Había muerto. Los tamales y la ofrenda, que eran para la difunta anciana, se los comieron las personas que ayudaron a enterrar al difunto, don José. El fantasma de Miguelito. Cuenta esta leyenda que en la noche, entre el 1 y 2 de noviembre, un niño vagaba muy tarde entre las casas del vecindario pidiendo dulces. Un vecino, alarmado por la presencia del niño en un sitio no muy seguro y acercándose la madrugada, le dijo desde su ventana que se fuera a su casa. Pero el niño insistió. Necesito dulces para llevárselos a mi amigo que está allá, en su casa, y no puede salir. El hombre miró en dirección a la mano del niño, que señalaba una casa cercana, y le dijo: No digas tonterías, esa casa ha estado abandonada por años. El niño, sin embargo, insistía, y afirmaba que debía regresar, con dulces para su amigo, ya que éste estaba impedido de traspasar la puerta. Finalmente, queriendo demostrarle al pequeño que sufría de exceso de imaginación, el hombre salió a la calle, y se ofreció a acompañarlo hasta la casa en cuestión. Al llegar, el hombre notó una atmósfera extraña, como si la casa, que había estado deshabitada por años, albergara ahora alguna presencia.
El niño señaló una pesada puerta de hierro, con barrotes. No había nadie. El hombre se acercó, para mostrarle que estaban solos. Cuando de pronto, desde la oscuridad, emergió la figura pálida, y casi transparente, de un niño de corta edad, con la mano extendida, como en espera de recibir un regalo. El hombre, casi muere del susto. Regresó corriendo a su casa, cerró la puerta, y pasó el resto de la noche temblando. A la mañana siguiente, fue a contar lo sucedido, a una anciana mujer, que en el pueblo, era considerada experta en cuestiones esotéricas. Sin inmutarse, comentó. De modo, que Miguelito ha vuelto. Y relató al hombre la historia. Hace muchos años, una mujer dio a luz a un niño, fuera del matrimonio. El muchacho, que había traicionado su afecto, había huido lejos del pueblo, y los esfuerzos por encontrarlo, y obligarlo a tomar responsabilidad, por lo ocurrido, habían sido vanos. El padre de la joven, no quería que su hija, fuera la burla de la sociedad, de modo que ocultó al recién nacido, al que llamaron Miguel, en una habitación, en el fondo de la casa. Y le prohibió a la familia, que revelara el secreto. El niño creció allí, cuidado por su madre, pero solitario, y taciturno. A los pocos años, la joven murió. Algunos dijeron, que se trató de un suicidio. Su padre, abuelo de Miguel, enloqueció de dolor, y huyó con el resto de la familia, abandonando la posesión de la casa. Sin embargo, por increíble y cruel que parezca, dejaron solo a Miguel, que no tendría más que 5 o 6 años. Desde el fondo de la casa, nadie escuchó sus pedidos de auxilio, y es posible que haya muerto lentamente, de hambre. Su fantasma habita ahora la casa. Agregó la anciana mujer. Y se aparece a los niños del vecindario, que se acercan, para pedirles algo de comida, que en vida le fuera negada. Se hace visible, durante la festividad del Día de Muertos. Quizá porque su muerte, coincidió con la fecha, o bien, porque la abundancia de comida, y alegría, atraen a su pobre espíritu. La penitente. Esta leyenda es muy conocida. Sucede en las fechas próximas al Día de Muertos. Aunque hay testimonios de que sucede también en otras fechas especiales. Le ocurre principalmente a los taxistas. Una anciana mujer, a orillas de la calle, le hace la parada a un taxi. Sube, y cuando el conductor le pregunta: ¿A dónde la llevo, madre? A la iglesia del Rosario, hijo. Le responde la mujer. El taxista la lleva a su destino, donde ella le pide amablemente que la espere, que no tardará mucho. Baja del taxi. Después de unos minutos, regresa al vehículo, envuelta en llanto, y con rezos en los labios. Pidiéndole de nuevo al taxista, dirigirse hacia otra iglesia, con el mismo resultado. Ella va de templo en templo, por un par de horas. Después de transcurrido todo este tiempo, la mujer indica al taxista que la lleve a su casa, en donde sus familiares pagarán por el servicio, ya que ha acumulado una cuenta algo larga. Llegando a la casa, la anciana baja del taxi, diciéndole al chofer que saldrá con el dinero en unos instantes. Pasa el tiempo, y la mujer no aparece a saldar su deuda. El taxista, fastidiado, llama a la puerta con enojo. Cuando alguien le abre, el chofer cuenta toda su travesía, y la actitud de la anciana hacia él, reclamando su pago. Pero este se sorprende, al enterarse que la anciana, a la que estuvo transportando, por varias horas, ha fallecido hace ya tiempo. Sospechando que se trata de alguna broma o truco para no pagar, se le muestran fotografías de los últimos años de la abuela. El conductor, si es que ha escuchado la leyenda, se da cuenta de que ha servido de chofer a la penitente.
Un espíritu que adopta la forma de muchas mujeres para ir a rezar a los templos, tratando de que se le perdone quién sabe qué pecado. O quizá anda penando debido a que no se le han hecho los rosarios suficientes. Y antes de irnos, conjuritas y conjuritos, queremos extenderles la invitación para que ustedes nos envíen sus calaveritas. Pueden ser del tema que gusten, incluso nos las pueden hacer a nosotros, que las publicaremos en los siguientes videos. Sí, yo propongo que le hagan calaveritas graciosas a Dobby. Jejejejeje. Apuesto la cabellera de melocotona a que nadie le mandará calaveritas a Dobby. ¡Qué listo! ¿Y por qué no apuestas tu propia cabellera? Ya verán que me van a hacer muchas calaveritas de amor, todas las conjuritas. Porque me aman locamente. Y ustedes, hasta se pondrán verdes de envidia. Ay, ajara. Eso está por verse. Bueno, también queremos invitarlos a que nos manden las fotos de las ofrendas que ustedes ponen en sus respectivos estados, junto con el significado de algunos elementos que no sean muy conocidos. Por ejemplo, Melocotona, Conjuro y Dobby, que son originarios del estado de Guerrero, les dejan aquí unas fotos con las ofrendas que se ponen en ese maravilloso estado. Yo, Filemón. Después les dejaré la foto de cómo se adornan las ofrendas en el DF. Muajajajaja. Y ustedes, anímense, y también háganos llegar las fotos de sus ofrendas, para que las publiquemos, y no dejemos que muera nuestra hermosa tradición mexicana. Y bueno, conjuritas y conjuritos, esto ha sido todo por el momento. Les deseamos un terrorífico Día de Muertos, y... ¡hasta pronto!